para o início, então, das nossas atividades vespertinas, do nosso último módulo, então, do nosso terceiro simpósio de direitos fundamentais, hoje abordando os direitos humanos e realidade social latino-americana. Na tarde de hoje, daremos início com a abertura da apresentação do professor Fernando Rodrigues de Almeida. Ele vai falar aí sobre o tempo messiânico, com a perspectiva de Walter Benjamin, não é? Sobre a ênfase dos direitos fundamentais, e também temos aí a partir aproximadamente das 16 horas o professor Noel Lopes, ele que vem representando aí de forma muito carinhosa a Baixa Califórnia no México, não é? Falando então sobre emergências sanitárias e suas implicações constitucionais. Para darmos início então aqui ao nosso evento, faço então a apresentação do professor Fernando Rodrigues de Almeida, ele que é doutorando em Direito pelo Centro Universitário de Maringá, sob orientação do nosso professor Disseu Pereira Siqueira, coordenador do programa, professor de Filosofia de Direito Constitucional da Faculdade de Maringá, graduado em Direito e mestre em Teoria do Estado e Direito do Centro Universitário Eurípides de Marília. Foi orientado pelo professor Oswaldo Giacoia Júnior e co-orientado por professor Dr. Roberto Bueno Pinto, líder do grupo de pesquisa Direito e Memória da Faculdade de Maringá, secretário do grupo de pesquisa Rede Internacional de Estudos Schmittianos, membro do grupo de pesquisa Bioética da Univem, coordenador do núcleo de pesquisa e extensão no PEX das Faculdades de Maringá, editor da revista Actio da Faculdade de Maringá, advogado, atua principalmente nos seguintes temas: direitos de personalidade, filosofia do direito, filosofia política, direito constitucional e teoria crítica do direito. Então temos o professor Fernando Rodrigues de Almeida. Para todas as pessoas que estão assistindo na América Latina, temos aqui a presença do professor Fernando Rodrigues de Almeida, que tem posgrado em nível de doutorado em Ciências Jurídicas, também sendo professor de Direito sob orientação do professor Disseu Pereira Siqueira, coordenador, diretor de carreira de Direito da Faculdade de Maringá, professor de Filosofia Constitucional, graduado em mestre e posgrado em Teoria de los Centros Universitarios Eurípides de Marília. También tiene otras pesquisas relacionadas a los derechos fundamentales, derechos constitucionales y filosofía del derecho. Tenho aqui uma grande honra de convidar e invitar o professor Fernando para que tome a sua ponência. O professor Fernando está conosco, fique à vontade. Então, primeiramente, falar em português aqui mesmo, Rodrigo, muito obrigado pelas palavras. Um exagero, estruturas curriculares, isso daí não tem a menor importância. O que importa é a nossa discussão, ser sempre uma discussão proveitosa e espero contribuir de alguma forma, né? Agradeço também ao público de língua portuguesa que está nos assistindo aí, os alunos da faculdade, meus alunos da Faculdade de Maringá, que eu sei que estão aqui também, e os demais. Agradeço muito pela oportunidade, né, ao professor Rodrigo, ao professor Damião, os demais professores aqui presentes, fico muito feliz com esse convite, muito honrado de fato. Dando continuidade já aqui majoritariamente para o público latino-americano, como ya habló el profesor Rodrigo, buenas tardes a todos, soy Fernando Rodrigues de Almeida, professor de Filosofia del Derecho e Direito Constitucional na Faculdade de Maringá, em Brasil. Sou estudante de doutorado em Direito na Unicesumar e hoje propongo apresentar um discurso que titulei El Tiempo Mesiánico em Walter Benjamin e uma nova perspectiva para os direitos fundamentais. Agradezco a los profesores por la oportunidad de este diálogo. Presentaré un fragmento del trabajo desarrollado en el programa de doctorado en Derecho de Unicesumar, en Brasil. Estaré encantado de responder sus preguntas, aunque sea por correo electrónico más adelante,
Enfim, desde agora me desculpo por mi espanhol pouco desarrollado e espero al menos expressar-me claramente a todos. Bien, de inicio, los derechos fundamentales geralmente se leen desde dos perspectivas principales en la enseñanza del derecho latinoamericano. La primera a través del positivismo jurídico y sus derivados, y en una segunda perspectiva, las teorías sustancialistas y de derecho natural. Sin embargo, puede ser necesario presentar una nueva perspectiva, ya que en ambos casos se utiliza la racionalidad de los métodos del siglo XVII. Mi objetivo es defender que es posible hacer un análisis de las estructuras de garantías fundamentales de Walter Benjamin, quien propone una ruptura general con la ley tal como la conocemos, válida para una reflexión del futuro. Bien, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que Walter Benjamin, aunque es un predicador del concepto marxista del materialismo histórico, es uno de los primeros teóricos en romper con la idea lineal de la ideología, especialmente con respecto a una defensa, aunque específica, de un romanticismo de la actividad del progreso, a través de un resgate mesiológico, teológico de la actualidad. El estudio del concepto de romanticismo presentado por Benjamin proporciona una justificación esencial para la referencia religiosa al capitalismo y al derecho. Para eso es necesario resgatar un texto publicado por el autor, aún en su juventud, en 13, llamado Romanticismo, un discurso no dado a la juventud escolar. El texto que está conformado por el discurso, Benjamin, de una manera incluso intrigante, alaba el romanticismo de la juventud y llama a sus compañeros a acusarlo de privar a los ideales juveniles. Con un extracto destacado a cita, y si ahora, al final, vuelves a mirar a tu alrededor, puedes encontrar sorprendido. ¿Dónde te encuentras? En un punto donde el romanticismo ha vuelto a las raíces de todo lo que es bueno, verdadero y bello. Raíces que están sujetas a razonamiento. Allí, el imperativo narcotizado vino, mujer y música ya no será una frase sensual vacía. Ali el vino pode significar abstinência, as mulheres podem representar o novo erotismo, a música não é uma canção que exalta a cerveja, sino um novo himno estudantil. Fim de la cita. Bien, el texto paradójico y confuso señala entre sus líneas un enfoque no necesariamente en el romanticismo como una escuela literaria o en un reaccionarismo contrarrevolucionario. En Benjamin tenemos un romanticismo sustancial, una sensibilidad rodeada de cultura que por lo tanto conlleva una revuelta con el plan de civilización liberal, capitalista, industrial, que incluye el derecho. Mira, que en un sentido más amplio, el romanticismo puede leerse como una nostalgia por el pasado. Sin embargo, en Benjamin, la nostalgia es burlada por el futuro. El romanticismo de Benjamin es revolucionario en el sentido de que, como se expresa en pasaje anterior, observa la resignificación de lo bueno, lo bello y la verdad, como una verdadera acción estética. Sin embargo, es la celebración de un tiempo presente, un tiempo que se desvía del pasado, lo que toma la contradicción de una calle de sentido único, renunciando a lo que el autor llamará muchos años después del texto mencionado,
La crítica al tiempo mecânico, presente en el texto largo y complejo llamado Origen del drama trágico alemán, en el que observa en el concepto de drama barroco, Trauerspiel, y llama, presenta una justificación para el problema del progresismo y el resgate romántico revolucionario. El tiempo mecánico se compara en función de la medición espacial de las manecillas del reloj. Este tiempo contradice, ya que contiene una forma vacía de sustancia del tiempo histórico mesiánico. El concepto de mesianismo, por su vez, puede se observar negando lo sacro, negando lo sagrado. Pero la divinización de la percepción, es decir, el tiempo no se constituye como la materia. Sin embargo, el sujeto es una persona, sin una personalidad definida, ya que la observación espacial es negado por el propio cuerpo. Para que esto tenga sentido, tal vez possamos ejemplificar com base em los libros proféticos de Tanakh, que se baseiam na inspiração mística e messiânica, como Ezequiel, né? Para fins didáticos, quizás o melhor exemplo seria o livro de Daniel ou Oséias, devido a sua especulação escatológica mais ampla, pero Ezequiel se utilizará aqui para referir-se a propósito a los estudos de Giorgio Agamben, especialmente o texto El Abierto. En livro de Ezequiel, nos concentramos em la visão del banquete de los justos, uma ideia que expressa bem o conceito del tiempo mesiánico em sentido escatológico. Esto se debe a que los justos representados em Ezequiel têm formas teromórficas, es decir, Ziz, grifo alado, Behemoth, boi, Leviatã, pez. Tenemos uma condição de tempo corporal, pero não mecânica. Ya que en la tradición rabínica los justos están muertos ni en espíritu, sino que por el contrario, los justos permanecen vivos en el tiempo del Mesías. Referindo-se, por exemplo, a Isaías, en la idea que el lobo vivirá con las ovejas y la pantera se acostará junto al niño, el tenero y el león pasarán juntos y un niño se guiará. Bien. En la tradición mesiánica, la lógica del tiempo presente no ocurre de manera continua y mecánica. Esto se representa en una utopía visual que se observa entre la estética paradójica de los justos, así como la ruptura de la tradición actual por la desviación del contrato con el tiempo. Sin embargo, el cuerpo y la percepción de sí mismo siguen siendo los mismos. El tiempo mesiánico aquí puede interpretarse como una reacción al pasado, sino como una ruptura con la tradición y el progreso hacia una estética trágica y no lineal por la lógica mecánica de la percepción fenomenológica. Bien, en este punto tenemos el encuentro benjaminiano entre mesianismo y romanticismo. El tiempo mecánico es paradójico al tiempo de la consumación mesiánica. Se observa que la tradición judía, en los lentes del autor, de Benjamin, tiene una referencia clara en que lo bello y lo verdadero se rompen en lo mesiánico. Es decir, la tradición conservadora no es resgatada por las tradiciones como una reminiscencia en los tiempos de la revelación. Las reglas de Pentateuco están corrompidas de forma natural y no pecaminosa en el momento de las profecías. En otras palabras, en lo profético, escatológico, apocalíptico del tiempo del Mesías, la ley mosaica y sus dogmas no se seguirán, pero el tiempo de ahora está roto por lo bielo y lo verdadero, a un utópico que es tiempo mesiánico. Así se lee el romanticismo de Benjamin.
Dado que, para la crítica de Benjamin, el romanticismo de actualidad es revolucionario, ya que se desvía en el pasado y, por percepción, da paso a la revolución civilizatoria con dicho progreso posterior a la Revolución Francesa. Bien, en el texto sobre el concepto de la historia de Benjamin, se observa esta referencia bien definida, como por ejemplo en el título o introducción de la octava tesis, en la que se dice que hay complicidad entre el progreso y el fascismo, o porque los oprimidos viven en un estado permanente de excepción. La relación, aunque paradójica en términos metodológicos de Benjamin, entre el reaccionarismo nacionalista y el progresismo liberal encuentra fuerza precisamente en el concepto romántico de revolución. A su vez que en el mesianismo teológico, el progreso es en sí mismo una ley histórica que necesariamente implica avances tecnológicos y, en consecuencia, apego a la reproducción. Sin embargo, es en este sentido que comenzamos a avanzar en relación al concepto religioso del progreso, al que Benjamin denunció el problema del desplazamiento y la sustitución del romanticismo por el progreso. La paradoja hasta entonces entre el progreso tecnológico y el progresismo como un concepto que hace que el tiempo renegue la técnica del capitalismo y del derecho, por así decirlo. Es en conflicto entre la posibilidad de progreso técnico y su convivencia con la tradición mesiánica. El problema aquí es reemplazo, aunque sublimado, del tiempo actual por el tiempo operativo, esto es, en el que podemos tomar prestado de Agamben en el tiempo que queda, como la gramática que representa el tiempo verbal como una línea infinita, compuesta por dos segmentos, el pasado y el futuro, separados por el corte presente. En otras palabras, no hay nada sustancial entre tales conceptos. Solo hay un vacío epistemológico que, cuando se confronta con la realidad en la tradición observada por el núcleo del arte, no puede transcribir en sus espacios el significado de ese movimiento de tiempo de ahora, llamado Kairos. Observando técnicamente en diagnóstico para el hombre en el tiempo, sin embargo, contaminado por la técnica que reproduce como no progreso, sino como el derecho de la existencia del sujeto bajo el Estado, el derecho, el capital. Bien, lo que al principio parece ser inseparable, que es la separación del progreso histórico-tecnológico con el progresismo, en Benjamin hay un abismo que puede ser revelado por un elemento mesiánico o incluso más fuerte por un romanticismo revolucionario observado en lo bello, que está presente como verdad. Lo trágico como la ruptura del tiempo mecánico. Mientras tanto, es precisamente el progresismo el que se enfrenta a la forma del tiempo operativo. Como contenido dogmático, la técnica no se basa en la historia y el progreso, sino en la función mecánica del tiempo, en que el progreso se fusiona con el tiempo y se utiliza como justificación de la reproducción del tiempo. Esto influye directamente en la técnica capitalista, en la internacionalización del sujeto, en la fe en el derecho. No es posible observar el tiempo del progresismo como algo real, ya que el tiempo en cuanto a su operabilidad es solo un espacio vacío, mecánico y sin sentido.
Sin embargo, este espacio vacío está compuesto por la técnica que influye directamente en el comportamiento de la civilización en su operabilidad. Por lo tanto, hacer que esta civilización tenga fe en la reproducción del capital de derecho como una emancipación del status quo, como las libertades y la accesibilidad técnica de cualquier forma de reproducción en masa, sin intención de contextualizar la historia en el momento de su práctica. Para esto, vale, vale la pena destacar el texto Diálogo sobre la religiosidad de nuestro tiempo, también de Benjamin, copia el carbón del mecanografiado con correspondencias de Benjamin y correcciones de Gershon Schulen. Cita, precisamente los mejores judíos de la Europa occidental ya no tienen libertad como judíos. Solo pueden unirse al movimiento judío en el sentido mencionado en su carta. ¿Por qué están vinculados al movimiento literario? El concepto todavía tiene una formulación muy restringida, aunque dice lo esencial. Estarán comprometidos con el internacionalismo. No me imagino que sea muy fácil establecer los valores del internacionalismo, o más bien es que no es un valor, sino que se encuentra entre los objetivos a los que se dedica nuestro trabajo y que de esta manera convierten en valores para que vienen después, son exactamente los judíos en la medida que construyen la vanguardia científica, literaria y comerciales que hoy están vinculados al internacionalismo por su existencia y su voluntad. Fin de la cita. Este fragmento es interesante, revela la idea antipodal entre progreso histórico y el progresismo civilizador. Este último, que tiene la libertad como su fundamento central, se libera de la tradición judía una vez que centraliza el progreso histórico en sus prácticas. La esencialidad del progreso histórico se mitiga civilizando el progresismo en sus condiciones más perfectas del capitalismo, el de derecho, que es elemento que es el internacionalismo, o incluso como podemos definir hoy, la globalización. Si por un lado la respuesta tradicional al progreso de la historia, que según las escrituras apocalípticas se verá interrumpida por el mesianismo, debido a la dispensación de las siglas y de las tradiciones en el momento del Mesías. Por el otro, la sociedad civilizada se apropia del tiempo de reproducción de derecho en sus conceptos dogmáticos definidos por una forma jurídica, un elemento vacío y sin sustancialidad en cuanto a tradiciones. Por otro lado, el progresismo mismo, que busca su conservación, es decir, está estandarizado para el mantenimiento de sus pilares dogmáticos. Incluso si esto cuesta la fragmentación de la tradición. La tradición no implica en esta lectura romántica el conservadurismo. Por el contrario, porque en el tiempo del Mesías la tradición se deshace por la tradición misma. En el progresismo se preserva el reclamo de su base, incluso si representa por la estructura formal del progreso tecnológico y la reproducción técnica. A Benjamin le preocupa el concepto de que la reproductibilidad del progresismo no es necesariamente una relación histórica, sino una relación reaccionaria de autoconservación. Es decir, el progresismo va en círculos para permanecer dentro de una máscara de progreso. Con eso, la burguesía, en fin, forjaría nuevas armas de guerra que son cosmovisiones, teorias raciales, metáforas políticas, humanas y filosóficas, por lo que existe una preocupación acerca de esta estructura que produce técnicas de armas, sino ideología.
Em Benjamin, el advento del nazismo facilita a compreensão do autor, já que, apesar de ser um nacionalista e a los ojos de Carl Schmitt teológico, la reproductibilidad técnica se mantiene en modelo de gobierno, que no excluye en termos ideológicos de la conservación del capital, en de derecho. En el texto de 1938, em que analisa a novela de Anna Seghers, titulada Die Rettung, Benjamin observa que o Tercer Reich utiliza o dolor del pueblo alemão como o reino de Deus, que alcançou a catástrofe. Sin embargo, este régimen é exatamente o contrário del reino de Deus. Afirmando assim que, cita, sin embargo, es algo así como su imagen inversa, la aparición del anticristo. Como se sabe, este arroja la bendición que se anunció como mesiánica, por lo tanto, el Tercer Reich arroja en socialismo. Fin de cita. Obviamente, es un romanticismo, un socialismo teológicamente interpretado como equivalente a una promesa mesiánica, mientras que la mistificación del socialismo nacional de Hitler surge de la conservación del progresismo y no de la tradición teológica de la historia. Obviamente, es importante, el sionismo asumido por Benjamin tiene una característica menos institucional y más bíblica, precisamente porque el tiempo de las religiones no está determinado por el tiempo de ahora, sino por el dogma. Mas aún las religiones como las que Benjamin se relaciona en el texto tienen un sentido del reformismo cristiano y su conexión con el capital, como una suposición de la realidad y el progreso. Sin embargo, el autor aborda las críticas a tales estructuras, sino más bien la relación entre ellas y el culto capitalista. Quizás es por eso que hay similitud con las críticas de los teólogos de la libertación a la idolatría del capital. Bien, esto ya se revela en la observación benjaminiana de que el derecho y el capitalismo está en línea con una estructura religiosa cultural. Al resgatar el texto drama y tragedia barroca, tenemos la idea de que el tiempo de la cultura no está determinado por el tiempo mesiánico, precisamente porque el mesianismo tiene una posibilidad trágica del tiempo. O resto, como en Agamben, em que el trágico aqui no se leen como la ruptura com a lógica temporal e a revelação del tema, uma interpretação muito mais nietzscheana que uma teatral trágica, pero como el caso de existência sin referir-se a la mecânica del tempo. La diferencia de las interpretaciones modernas y religiosas modernas de la tragedia que las leen en un camino de nihilismo, la tragedia aquí tiene una interpretación no negativa, aunque apocalíptica, pero una ruptura con una linearidad histórica que representa un principio y un final marcados por el presente. La espera del Mesías no ocurre a tiempo porque el tiempo no representa el tiempo del Mesías. El culto, por así decirlo, está representado en el tiempo de la voz. Aquí una justificación de los fariseos a su forma de fe. Y la manera farisea, la ley, segundo Benjamin, el capitalismo adorna en los derechos. Esto se debe a que la axiología de todas las cosas solo tiene sentido si está dentro de la estructura del derecho y la estructura del capital. Esto ya ha sido bien definido por Pachucani sobre la idea de reificación, lo que significa que el significado de las cosas no tienen un dogma o una tradición teológica, sino una autorreferencia normativa. Solo dentro del culto al capital se encuentra la referencia de valoración del objeto, nunca por la estructura legal tradicionalizada anteriormente.
En ese sentido, ¿cuál es la duración del culto? Es permanente, es conservación. Travestido con el progresismo, el derecho en el capital se convierte en un reaccionarismo religioso que no prevé conceptos de ruptura como en la Torá para las profecías o en el Nuevo Testamento para el catecón. El culto es perenne y no está ligado al tiempo, siempre que necesite tiempo para su reproducibilidad exhaustiva e ilimitada. Por esta razón, ya quase derradeiro, por essa razão, a lei representa por um culto que é autorreferencial e autoconservador. De modo que Benjamin declara, em um de seus passagens mais complexos, cita, el capitalismo es la celebración de un culto sans trêve et sans merci. Para él no hay días normales, no hay días que no sean festivos, en el terrible sentido de ostentación de toda pompa sacra, del compromiso extremo del adorador. Fin de la cita. El culto, y es importante, el culto a los derechos que garantizan el capital, precisamente porque le da valor al objeto de referencia, es ininterrumpido y su culto debe ser alto y claro para que pueda reproducirse en sentido dentro de la estructura del progresismo. Incluso si este progreso es circular y solo percibida por el fenómeno técnico. Sin embargo, aunque la forma temporal del capitalismo es reaccionariamente conservadora, en esencia, la metodología es de la forma religiosa para su superveniencia en términos ideológicos. La principal es la culpa. Según Benjamin, es el primer caso de un culto no expiatorio, pero culpable. La función de la libertad contractual presente en el derecho moderno provoca la negación de la expiación y la reafirmación de las libertades. Por otro lado, el significado a través del capital es una religión que da lugar a la culpa en la que se universaliza su dimensión de valor. Incluso la conciencia de la desesperación en su búsqueda del significado del valor, manteniendo la esperanza meritocrática de la autonomía. Esto hace que el derecho sea el legitimador de uma tradição capitalista para equiparar os direitos fundamentais como condição ideológica. E a ser substancial ou positiva, baseada em uma espécie de parásito do cristianismo, deixando solo al calvinismo e interferindo em outros sistemas cristianos, reemplazando a imagem sagrada com a imagem palpável. Caminatas que não são humanas, como en el dinero, el banco, que no son humanas o fenomenológicas, sino imágenes con su propio significado y axiología. De esta manera, el derecho y el sujeto están incrustados en la esencia religiosa, manteniéndola como una forma, pero privándola como una tradición para su propia supervivencia. El capitalismo, el derecho, apoya la interpretación de la adoración dentro de la religión como una norma esencialmente ideológica para objetivar su sistema de reproducción. Con eso hay una religión progresista, pero conservadora. La romantización de esta civilización que adora perpetuamente a su propio valor es una esencia para reconstrucción de la tradición mesiánica y el encuentro con la tragedia de la estrutura perenne del capital legitimado por la ley y sus promesas de garantías fundamentales. Por eso el romanticismo presente en la denuncia benjaminiana de esta civilización progresiva no se encuentra en el resgate del mundo anterior, pero en la presentación de esta tradición teológica anterior con fin de desviarlo y el retorno por la ruptura. Y ya por la forma de derrocar al Estado, no más, no por una forma de derrocar al Estado,
mas sino de resgate cultural de la compreensão de la história de agora, sin las manchas de significado del culto de valor. En resumen, el derecho fundamental en Benjamin es un elemento intuitivo de volver a la base del mismo sujeto fuera de las estructuras que los encarcelan en una máquina de sacrificio. Que esto no garantiza, pero elimina los derechos con respecto a su autoconocimiento. Bien, eso es lo que tenía a decir. Gracias a todos por su atención y paciencia. Que tenham uma boa tarde todos. Gracias. Parabéns, professor Fernando, pela brilhante explanação. Com certeza, os alunos aqui gostaram muito, vejo até mesmo pelas exposições lá no YouTube, né? Temos já quase aí 250 assistentes e até mesmo pela qualidade, pelo aprofundamento bem profundo, né? Professor que é muito aí, tem como característica trazer a originalidade, né? A originalidade dos pensamentos jurídicos, das fundamentações jurídicas, ele que tem essa grande pesquisa voltada nessa perspectiva e também grande conhecedor de Walter Benjamin. Nós temos aqui, professor Fernando, a Ana Carolina Rodrigues de Souza. Ela coloca assim, olha só. Boa tarde. A dogmática da adequação entre os fins universais e situações particulares traz em si mesmo um estado de exceção, como afirma Seligman? Ela faz essa pergunta, se o professor puder aqui nos agraciar com a resposta. Claro, sem dúvida. Vou falar em... Tá me ouvindo bem, né, Rodrigo? Vou falar em português mesmo, a pergunta da Ana Carolina foi em português, então a pergunta é excelente, Caroline. Apesar de existir um abismo ainda teórico, pelo menos, quando a gente vai tratar de Seligman ou de Benjamin, sim, existe uma possibilidade da gente fazer essa sua análise, só que eu vou responder dentro da estrutura benjaminiana, para a gente ter uma linha metodológica bem definida aqui, né? Mas tanto a estrutura dogmática e o universalismo, para Benjamin, eles não são necessariamente o espaço de exceção, ou pelo menos, veja, eu acho que aqui a citação interessante seria a ideia benjaminiana do que a gente fosse falar de efetivo espaço de exceção. Benjamin afirma para a gente que o espaço de exceção, o atribuído espaço de exceção dos direitos, né, como vai ser dialogado por ele com Schmitt, na verdade, não é uma exceção de fato, né? É uma estrutura normativa, dogmática e universalizada. Então, até a suspensão do próprio direito tem esse sentido universalizador. Ou seja, também tem um sentido normativo. Quando o Benjamin vai falar de estado de exceção, ele vai falar o que a gente precisa de um efetivo estado de exceção. Por isso que ele faz todas essas referências teológicas, principalmente da Tanakh, do Antigo Testamento, né, da tradição judaica, para tentar entender essa esperança messiânica, esse espaço messiânico, uma vez que esse espaço messiânico ele se encontra no tempo, ele não se encontra em uma divindade ou uma sacralidade. Ou seja, o que ele está dizendo para a gente é que o espaço, esse estado de exceção ainda não foi sequer realizado, ou seja, o espaço do milagre não foi composto. A exceção, essa exceção como a gente lê, ou seja, de suspensão de direitos, etc., essa exceção se encontra na própria raiz normativa. Ou seja, essa dogmática da adequação que você está falando, né, apesar daqui eu estar fugindo um pouco do Seligman, mas a própria ideia racionalista, a racionalidade do século XVII, ela já é por si uma suspensão de direitos, né? Ela seria uma suspensão de direitos porque mesmo quando você aplica ou não os direitos fundamentais para Benjamin, o que você está fazendo é excepcionalizar
corpos, excepcionalizar criaturas. Ou seja, o que se busca, de fato, é o estado de exceção, não o estado de exceção político, não o estado de exceção jurídico, mas o estado de exceção do espaço de autoconsciência, espaço cultural. Né? A ideia que seria o efetivo estado de exceção. Não sei se eu te respondi, espero que sim, mas qualquer coisa eu estou à disposição, Ana Carolina. Perfeitamente, ela agradeceu e ali comunicou que houve sim a resposta ao ela almejar. Os demais alunos aqui, diversos aqui, parabenizando o professor Fernando, a sua exposição, né, diversos alunos, não só seus alunos, alunos de diversos lugares, inclusive alguns alunos que são aí internacionais. Professor Fernando, eu gostaria aqui de agradecer toda essa exposição, agradecer essa sua disponibilidade em participar desse terceiro simpósio, com certeza esclarecedor, um assunto que realmente ultrapassa aí os continentes e o tempo da história, né? É algo que nós já temos já há algum certo tempo as preocupações e essas indagações que o professor trouxe a todos nós, com certeza as grandes inquietudes e que realmente ultrapassam tanto as fronteiras quanto o nosso tempo, né? Quanto a nossa história. Digo a você, professor Fernando, quer deixar aqui as suas considerações finais a todos os alunos e a participação do evento? Fique à vontade. Rodrigo, eu que agradeço a gentileza, o professor Damian, a todos os envolvidos. Essa iniciativa está sendo excepcional. A tecnologia está nos permitindo ultrapassar barreiras muito interessantes. A gente já consegue ver. Você sabe que toda a estrutura que eu venho tentando travar é uma estrutura para a gente romper determinadas razões que parecem ser óbvias, mas e a prova que essas razões óbvias não são tão óbvias são essas oportunidades que a gente está tendo. Está sendo muito além das nossas expectativas, sendo muito além da nossa racionalidade. Então, isso que está sendo proporcionado é espetacular. Eu só tenho a agradecer, agradeço a você, agradeço a todos os presentes, aos professores aqui presentes. Muito obrigado mesmo e contem comigo no que for necessário. Agradecemos, professor Fernando. Desejo também que fique à vontade aqui na sala conosco. Né? Na sequência, nós teremos aqui, para fechar essa tarde, temos dois grandes nomes. Né? O primeiro foi o professor Fernando, que nos trouxe essa brilhante explanação, essa abertura. E na sequência, professor Fernando, nós temos agora o professor Noé. Então, professor, fique à vontade.